Les dije, el sermón de hoy es un poco diferente a lo que normalmente predico. Ustedes saben que por lo general, pues, predico sermones expositivos, secuenciales, ¿verdad? Vamos a través de un libro de la Biblia. Pero en esta mañana quiero hacer algo un poco diferente. Quiero examinar varios pasajes de la Escritura, la mayor parte de ellos en el libro de Mateo y algunos en el libro de Lucas también, con el propósito de ver el ejemplo. Bien, vamos a ver la historia de la Navidad, pero concentrándonos específicamente en el ejemplo de la obediencia de José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Saben muy bien que nos encontramos en el tiempo de la Navidad y por lo general la historia de los eventos que rodean el nacimiento de Jesús están en nuestras mentes, nos recordamos en este tiempo del año, ¿verdad? Comenzamos a meditar en cada una de esas cosas, pensamos en José, en María, los pastores, los ángeles que vinieron y dieron el mensaje a ellos, los magos que vinieron de orientes, todos estos son elementos que son muy comunes y con los cuales estamos muy familiarizados y aún aquellas personas que quizás no son creyentes los conocen. Y en esta mañana yo quiero repasar la historia de algunos de estos eventos, pero como dije, quiero concentrarme y quiero repasar la historia haciéndolo desde el punto de vista de José, el esposo de María. Y quiero que veamos cómo es que José es un ejemplo de obediencia a Dios para nosotros. Quiero mencionar de entrada que yo sé y tenemos que aclarar que el mensaje principal de esta porción es el nacimiento de Jesucristo. El mensaje principal y primordial de estas historias no es José, no es María, no son los pastores, no son los ángeles, no son los magos. Aunque todos son parte de la historia, ellos no son el mensaje primordial y principal. El mensaje principal de la historia del nacimiento es Jesús. Es lo más importante. Jesús, que Él vino para estar en medio nuestro. Como dice Juan en su evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero mientras que la historia principal y primordialmente es acerca de Jesús, yo creo que nosotros podemos aprender mucho de los personajes que están incluidos dentro de la historia. Por ejemplo, al principio, durante el devocional les leía de Mateo 2, perdón, 1 al 12, en donde habla de la historia de los magos de Oriente que vinieron a traer los obsequios a Jesús. Aunque una vez más el centro de esa historia es Jesús, el merecedor de la adoración y alabanza, yo creo que podemos aprender mucho acerca de los también que sacrificaron su tiempo, sacrificaron aún sus vidas para ir a adorar al rey que había nacido. Tenemos, por así decirlo, ejemplos buenos y ejemplos malos dentro de la historia de la Navidad. Un ejemplo malo, por supuesto, es Herodes, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de recibir al Hijo de Dios, buscó matarlo. Dentro de los ejemplos buenos que podemos seguir ahora, tenemos a José. Yo creo que José es un ejemplo de obediencia. Él es un varón de Dios que estuvo dispuesto a sacrificar sus planes personales, a sacrificar su orgullo y aún a sacrificar su reputación por ser obediente a Dios. ¿Okay? Yo creo que para todos nosotros y especialmente quizás para nosotros los varones en esta mañana, José es un ejemplo de un hombre abnegado, entregado a su familia y a Dios, y es un ejemplo de lo que nosotros debemos ser. ¿Okay? Ahora, la Biblia no nos dice mucho acerca de José. Usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta que solamente son unos cuantos pasajes esporádicos. Al principio del libro de Mateo, al principio del libro de Lucas, encontramos a José, por supuesto, con María y el niño. Luego de eso solamente se menciona como un carpintero más adelante. Luego vemos a José con María cuando Jesús tenía 12 años visitando el templo, pero realmente la Biblia no nos da muchos detalles acerca de José. Ahora, lo poco que se menciona de José, lo poco que se nos dice de él, es suficiente para que nosotros podamos pintarnos una imagen bastante completa del tipo de hombre que José era. Podemos examinando los pasajes que lo mencionan y viendo las características y la forma en que responde y la forma en que él obedece la palabra de Dios, podemos nosotros aprender mucho de él.
Así que cuando consideramos estos pasajes acerca de José, por supuesto, acerca de Jesús y su nacimiento, pero donde José está incluido, vemos varias cosas. Y yo hice una lista de 4 cosas que yo creo que yo puedo ver ahí. Yo quiero que mientras vayamos repasando los pasajes, usted en su mente haga apuntes, ¿verdad? De cómo es que cada una de las acciones de José representan estas cosas. Vemos que José era un hombre, o fue un hombre que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Él reconoció el mensaje divino y estuvo dispuesto a escucharlo. Estuvo dispuesto a poner a un lado sus preferencias personales y estuvo dispuesto a defender el honor de su familia y estuvo dispuesto, lo más importante, a obedecer a Dios. Fue un hombre que yo creo que la característica más importante que vemos en él es que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Él podía haber salido corriendo y haberse deshecho de todo ese asunto y de todo ese problema en el cual iba a confrontar, mas sin embargo permaneció en obediencia e hizo lo que Dios le instruyó y le indicó que tenía que hacer. ¿Okay? Vamos a observar entonces ahora las porciones para que veamos cómo es que él fue un ejemplo de obediencia a Dios. Lo primero, José obedece a Dios en tomar a María como su esposa. Él obedece a Dios en tomar a María como su esposa. En el libro de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25, nos encontramos esta porción. Voy a ir leyendo y haciendo anotaciones y explicaciones, ¿ok? El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se cumpliera el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí tenemos el problema más grande. Dice que se halló. La palabra puede ser traducida como se descubrió o se reveló. O sea que se hizo público. No sabemos cuán público, no nos dice cuántas personas se enteraron, pero alguien se enteró. Probablemente su mamá, probablemente su papá, si tenía hermanos, hermanas o primos, su familia. Acuérdate, el pueblo judío vivía, era muy comunal. Ellos estaban muy unidos. Muchas veces aún los hijos cuando se casaban lo que hacían era que le añadían otro cuarto a la casa del papá y se quedaban viviendo ahí. Era muy común para ese tipo de práctica. Y las familias siempre estaban bien unidas. Y las sinagogas de ellos, que eran las iglesias en cada pueblito donde se congregaban, todos eran familia. Eran familia todos. En cada pueblito había una sinagoga y la mayor parte eran primos y sobrinos y nietos. Porque vivían así, de esa manera, unidos, juntos. No sabemos cuántas personas se enteraron, pero eventualmente tuvo que darse cuenta la gente, aunque María no dijera nada. ¿Sabe que eventualmente se nota? El vientre comienza a crecer y se hace obvio. Se hace obvio que la mujer está cargando un niño en su vientre. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero fue obvio, yo creo, que María está embarazada. Y se halla entonces, se revela entonces que María está encinta. Y el problema que ahora José tiene es grave. ¿Por qué? Porque dice aquí que José y María estaban desposados. María estaba desposada con José, dice. ¿Qué es eso? Era un compromiso legal que se hacía, en el cual ellos estaban, por así decirlo, comprometidos a casarse. Y legalmente hablando, estaban casados, aunque no vivían juntos todavía. ¿Okay? Pero era muy serio el asunto. Muy serio. Tan serio que si había infidelidad había castigo. Y castigo a veces hasta de muerte. ¿Entienden eso? Es algo muy serio dentro del pueblo. Él y ella habían hecho un compromiso público con sus familias específicamente de que se iban a casar y se había hecho ya un contrato matrimonial. Y ya estaban, por así decirlo, casados, legalmente casados. Ella tenía que guardarse para él guardarse para ella. Y aunque no vivían juntos todavía, por así decirlo, eran esposos. Eventualmente se casaban oficialmente y se consumaba el matrimonio y comenzaban a vivir juntos.
Entre el tiempo del desposamiento al casamiento, quizás pasaban unos meses, quizás hasta un año podía pasar. Durante ese tiempo, el hombre hacía los preparativos necesarios para poder casarse con su esposa, para poder quizás construir una casa para ellos, etcétera, etcétera. Y entonces podía, al tiempo, cuando se cumpliera, podía entonces venir y celebrarse la fiesta. Normalmente tomaba una semana entera la celebración. Las bodas en el pueblo de Israel eran bien públicas y tomaban una semana entera. Por eso es que en la boda de Caná, ¿se recuerdan cuando Jesucristo está allá en el capítulo número 2 de Juan? En la boda de Caná, ¿se les acabó el vino? ¿Recuerdan? Bueno, ¿saben que se les acabó? Porque ¿qué? Esta gente celebraban 7 días. No fue que fueron a celebrar una tarde y después de 3 horas se le acabó. La celebración de la boda duraba 7 días. Era una fiesta grandísima que el pueblo entero hacía. Y la comuna entera estaban invitados a la celebración de la boda. Era importante para ellos, muy importante lo que es la boda, la celebración de los lazos nupciales. Entonces, durante el tiempo, como dije, del desposamiento al casamiento, hacían los preparativos y luego en el momento del casamiento, entonces se celebraba públicamente la unión de ellos, aunque ya, como dije antes de eso, estaban supuestos a estar legalmente comprometidos el uno con el otro. Ahora, ustedes ven el problema, ¿verdad? El problema está en que esta joven, porque se casaban muy jovencitos, esta joven tiene un niño en su vientre y todavía no está consumado el matrimonio. O sea, ella y José no están viviendo juntos todavía. Por supuesto, el texto nos aclara a nosotros que María había concebido del Espíritu Santo. Si usted se lee el libro de Lucas, allá en Lucas claramente se nos instruye que el ángel se le apareció a María, y la semana que viene nos vamos a ver la historia desde ese punto de vista. Hoy estamos concentrándonos más bien en José, pero el ángel se le apareció a María y le dio a María la profecía, le dio a María el mensaje de que ella iba a concebir en su vientre una criatura que sería el Hijo de Dios, que concebiría del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y haría un milagro en ella, y ella concebiría y daría a luz un hijo, y sería el nombre del hijo Jesús. Ya María había recibido ese mensaje y ella sabía eso. El texto aquí en Mateo nos aclara eso claramente. El problema está en que José y ella no vivían juntos, y aunque el texto no nos aclara que claramente la concepción de María había sido creada por Dios, traía un problema muy grave. Porque María sabía de dónde venía el niño. María sabía de dónde venía el niño. María sabía que ella no había sido infiel a José. María sabía que ella había permanecido pura y ella había recibido un mensaje de parte del ángel. Ella sabía eso, pero José no lo sabía. Los papás de María no lo sabían. Los primos, los sobrinos, los nietos, toda la gente que vivía en la comuna no lo sabían. Y por supuesto hay un problema grave ahora, porque hay una de dos opciones para esto. La primera es que José no esperó a la finalización del tiempo de desposamiento y tomó a María para sí antes de el casamiento oficial. Lo cual entonces se diría, este hombre quizás cometió algo grave en contra de ella, rompiendo la costumbre y la tradición. Es la opción 1. Si José era el padre, entonces no esperó al tiempo. O si José no era el padre, ¿cuál es la otra opción? María le fue infiel. Parece que nunca había nacido un niño por concepción espiritual divina de Dios. Esta es la primera vez que ocurrió en la historia y la única vez que ha ocurrido en la historia, en la cual una mujer ha concebido siendo virgen. Nunca ha ocurrido, nunca había ocurrido antes de eso y nunca ocurrió después de eso. Es la única vez que eso ocurrió. Así que la conclusión es, o la culpa es de José o la culpa es de María. Ahora José, dice el verso 19, estaba turbado en su corazón. Mira lo que dice de él. Y José, su marido, mira cómo lo identifica, su marido,
¿Ve cómo el marido de María? No estaban casados finalmente en la consumación total del matrimonio, no están viviendo juntos todavía, pero legalmente ya eran esposo y esposa. ¿Okay? Lo identifica como marido. José es su marido, dice siendo un hombre justo. Ahí está la descripción, la primera descripción que tenemos de dice paso, la única descripción directa que tenemos de José. Las demás de las cosas las sacamos por implicación. Pero nos dice siendo un hombre justo. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre aprobado, un hombre propio, un hombre correcto. O sea que no había tacha en él, que tenía buena reputación. Se conocía que era un hombre recto e íntegro, lo que quiere decir. Ahora él tenía un problema. Su carácter justo le creaba a José dos problemas graves. Él sabía por un lado que no podía continuar con el matrimonio debido al embarazo de María. María sabía de dónde vino el niño, pero él no lo sabía. Y él sabía, siendo un hombre recto, que él no podía ahora continuar con el matrimonio. Porque ¿cuál era la conclusión que él tenía en su mente? Esta mujer me fue infiel. Siendo un hombre recto, él sabía que no podía continuar. Él sabía que él no era el padre y supuso naturalmente que María quizá había tenido relaciones con otro hombre. Ahora, también por tener un amor y ser bondadoso y ser un hombre recto e íntegro, él no podía quizás soportar la idea de avergonzarla a ella públicamente, la cual era la práctica común del tiempo. La práctica común del tiempo es que una infidelidad de tal índole se traía públicamente delante de la comunidad y se hacía un juicio sobre la persona, sobre ella, y la ley también demandaba que tales personas fueran apedreadas a la muerte. Pero él amaba a María y era un hombre recto y justo, y su rectitud también le indicaba su amor recto y su bondad recta y justa. Decía, pero yo no quiero hacerle eso a ella. Entonces él estaba debatiendo entre, ¿qué hago? No hay evidencia aquí de que José sintió ira o resentimiento, amargura. Lo habían avergonzado públicamente, claro, era una vergüenza para él, pero su preocupación, note algo, no estaba en él salvar su reputación, su preocupación estaba primordialmente en María y qué él podía hacer para que ella no fuera avergonzada públicamente. Mira lo que dice, no queriendo difamarla, que fue el plan que él hizo ahora. Quiso abandonarla en secreto. Por así decirlo, le estaba dispuesto a tomar la culpa sobre sus hombros. Si él no la difamaba, o sea, si él no la traía a juicio público, porque el que la tenía que acusar era él. Nadie más podía venir a acusarla, porque el matrimonio, el compromiso era entre ellos. Él tenía que venir a traer la acusación delante del pueblo y delante de los sacerdotes, delante de la familia de ella. Él tenía que hacerlo para que entonces procediera con el juicio. Pero si él no traía acusación, nadie podía acusarla, porque nadie era testigo del asunto. Así que él quiso, mire esto, irse en secreto para no tener que acusarla de manera pública. O sea, por así decirlo, estaba dispuesto a tomar sobre sí mismo la responsabilidad y la culpa de lo que estaba ocurriendo. Quizás María se iba a quedar sin esposo, pero por lo menos no le iban a castigar por lo que había hecho. Y siempre habría dudas respecto a qué pasó, siempre habría dudas respecto a por qué José se fue, siempre habría quizás comentarios en la comunidad, qué habrá pasado con este hombre, qué habrá pasado entre él y ella, pero por lo menos su vida podría ser salvada. Él estaba dispuesto a llegar a ese nivel. Pero entonces mientras él consideraba tal cosa, dice el verso número 20, el ángel del Señor apareció a José en sueños. Un ángel del Señor vino a José. Mira lo que le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo por sus pecados. Mire el mensaje del ángel: no temas, José, recibir a María como esposa. No vas a pecar si lo haces. Cumple con el compromiso que tienes con ella. La razón por la cual María está embarazada es porque hay un milagro de Dios que ha ocurrido, ha tomado lugar, y lo que en ella está creciendo es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios.
y y dará a luz un hijo, dice, y le pondrás por nombre Jesús. Usted necesitaba una revelación divina para poder hacer lo que era correcto. Recuerden, María estaba embarazada y estoy seguro que él estaba dudando su fidelidad, por supuesto, y a su vez estaba lleno de dudas, estaba confundido. Y Dios viene y trae un mensaje a José para decirle: toma a María como tu esposa. Miren, esto es interesante. Yo estoy seguro, no lo dice el texto, pero yo estoy seguro que ya María le había explicado lo que había pasado. ¿Sabe? Ella tenía que dar una explicación. El vientre está creciendo. Y José iba a preguntarle: ¿qué pasó? Yo ni te he tocado, muchacha. Vienes con un vientre. Explícame. Yo estoy seguro que María le dice a José: José, un ángel vino y me dio un mensaje. Y este es el mensaje que me dio. Y lo que está en mí no fue que yo fui infiel a ti, es que Dios en mí ha hecho un milagro, una concepción milagrosa. Y yo estoy seguro que después que María le dice a José, entonces encontramos a José todo confundido. Porque acuérdese, María sabe lo que vio, pero José no estaba presente cuando María lo vio. Y por supuesto, él está quizás en su mente pensando con duda: qué buena excusa esa, fíjate. Porque no puedo contradecirla. ¿Quién puede contradecir tal cosa, tal declaración? Un ángel vino y me dijo que el Espíritu Santo me iba a hacer concebir en mi vientre. ¿Quién podía contradecir esa cosa? Nadie. Pero mira lo que me llama la atención. Cuando usted lee Mateo y Lucas en conjunto, el ángel, mira el mensaje que el ángel le da a María. La semana que viene vamos a verlo en más detalle. Pero mira el mensaje que el ángel le da a María. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El ángel se le aparece a José en sueño y le dice: José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo. Ella concebirá dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Usted ve la confirmación? Yo estoy seguro que María ya le había dicho a José: José, el ángel hasta me dijo el nombre que le tengo que poner al niño. Jesús es el nombre que tenemos que darle al niño. Y José ya pensando: ¿pero qué es este relajo? Y el ángel viene a donde José y le dice: José, le pondrás por nombre Jesús. Confirmación del mensaje que ya María había recibido. Y que de seguro ya María le había dicho a él. Ahora, Mateo nos explica aquí que esto es el cumplimiento de una profecía que había sido escrita unos 700 años antes. Mira el verso 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Emmanuel es tanto el nombre personal de Jesús. Sabemos que Jesús es un nombre personal, pero Emmanuel es un título de él. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo nos dice aquí: esto ocurrió para que se cumpliera lo que ya había dicho, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, que sería el Hijo de Dios. Interesante, esa profecía, yo no sé si te lo sabía, fue escrita por Isaías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Casi 700 años antes de que Jesús naciese, ya Isaías había profetizado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y Mateo nos dice esto para que entendamos que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la profecía que había sido dada. ¿Okay? Ahora, José obedece la palabra de Dios inmediato. Miren lo que dice el verso 24. Parece que estamos viendo el punto de que José obedeció a Dios al tomar a María como su esposa. Mira el verso 24. Y cuando despertó José del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Él no dudó, él no cuestionó, él no esperó. Él se levantó y lo más seguro corrió hasta donde estaba María.
No sabemos a qué hora era, pero dice que fue un sueño, quizás fue en las horas de la noche. Probablemente salió corriendo de su casa a la casa de María y le dice: te creo lo que me dijiste, el Señor se me apareció a mí, un ángel también, me ha dado un mensaje, el niño que está en tu vientre fue concebido por el Espíritu Santo y le vamos a poner por nombre Jesús. ¿Eh? Interesante que nosotros los padres, cuando vamos a tener hijos, nos rompemos las cabezas buscando un nombre para nuestros hijos. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Dios le quitó ese problema a José y María. Ya le dio un nombre antemano. Jesús. No tienen que buscar nombre, ¿ok? Inmediatamente él va y busca a María y dice que la recibe como su esposa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Dijo: ella es mi esposa y me voy a casar con ella. Y la recibe. Se hizo una ceremonia ahora para completar el proceso, y legalmente ahora termina siendo esposo y esposa, aunque ya lo eran legal, pero ahora ya en unión, y María se va a vivir a la casa de José. Por supuesto, yo creo que quedaron 1000 preguntas en la mente de todo el pueblo. Acuérdese que él no la acusó, y como él no la acusó, nadie puede decir nada. Como él la recibe como esposa, la está protegiendo delante de la comunidad y delante del pueblo. Y nadie podía levantar una mano en contra de ella, porque ahora él está interponiéndose entre ella y los demás, diciendo: ella es mi esposa, yo la recibo. ¿Y quién cuestiona la palabra de ese hombre? La recibe. Mira lo que dice el verso 25. Pero la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Se hizo la ceremonia matrimonial, la tomó como esposa, tal como el ángel le dijo que hiciese, que la recibiese. Pero mira lo que dice: la mantuvo virgen. O sea que José, aunque la recibe como esposa, respeta la ordenanza del ángel en que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. No sabemos el tiempo que pasó, quizás varios meses. Cuando esto ocurre, probablemente quizás María tenía 5 o 6 meses, probablemente. No sabemos específicamente el tiempo que ella tenía. Posiblemente alrededor de los 6 meses, si usted sigue un poquito la cronología de la Biblia. Entonces, pasaron quizás 3 meses, quizás pasaron 4 meses. No sabemos el tiempo específico, pero quizás varios meses hasta que Jesús nace. Sé que José se abstiene de tener intimidad con María, específicamente para mantenerla virgen. Y mire esto que interesante. Obedeciendo a la voz del ángel que le dice: y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué hizo José? Le puso por nombre Jesús. El padre siempre era el que escogía el nombre del niño. Era la costumbre. Y muchas veces la costumbre era que el padre le daba su propio nombre. Era común muchas veces que recibía el primer nacido, por ejemplo, que siempre recibía el nombre del papá. Es el caso ¿se acuerdan de Zacarías y Elizabeth con Juan el Bautista? Y todo el mundo está debatiendo qué nombre le van a poner, y hasta que Zacarías tiene que escribir en una tableta: su nombre es Juan, porque el ángel ya le había dicho: le pondrás por nombre Juan. Zacarías dice: no, el ángel ya me dijo su nombre. Aquí José obedece la voz del ángel, el mensaje de Dios, toma a María como su esposa y le pone el nombre que claramente el ángel le había dicho. Así que José obedece a Dios en tomar a María como su esposa. Y quizás, como dije, la opinión pública acerca de él no era muy buena. Quizás habían preguntas respecto a qué ocurrió. Quizás habían preguntas si él había tenido relaciones con ella antes del casamiento final y oficial. Quizás habían preguntas respecto a si ella le fue infiel a él y él solamente la está tomando como esposa para protegerla. Y todas esas preguntas quizás estaban dentro de la comunidad, pero como él no fue públicamente a acusarla, sino que la recibe como su esposa, la protege de todas esas cosas. Así que José obedeció a Dios recibiéndola a ella. Y noten algo interesante. La humildad de José aquí es clara, yo creo. El niño que está en el vientre de María no era suyo. No era suyo. Es claro. Él está criando un hijo. Él le acaba de dar nombre a un niño que él no concebió. El ángel le dijo: es del Espíritu Santo, ponle por nombre Jesús. Él obedeció la voz del ángel, le hizo como se le instruyó, pero no era de él. Él sabía eso. José sabía que el niño en el vientre de María no era de él.
Mas, sin embargo, se humilló, dobló su ego, puso a un lado sus preferencias, puso a un lado su orgullo y dijo: yo voy a obedecer la palabra de Dios y voy a hacer como Dios me ha instruido a hacer. Lo próximo. José obedece a Dios al proteger al niño del rey Herodes. José obedece a Dios al proteger al niño del rey Herodes. Obedece a Dios al recibir a María como su esposa. Obedece a Dios al proteger al niño del rey Herodes. En el capítulo número 2 de Mateo, verso 13 en adelante, tenemos la narrativa de lo que es la huida a Egipto. ¿Se recuerdan? Leímos hace un rato atrás, cuando los magos llegaron, fueron donde Herodes, le dijeron a Herodes: buscamos al rey de los judíos que ha nacido. Herodes indagó, preguntaron, buscaron, es en Belén. Herodes le dice: vayan a Belén, cuando lo encuentren avísenme que yo voy detrás de ustedes también a adorarle. Entonces, y Dios le advierte a los magos: no regresen por allá, sino vayan por otro camino. Herodes se vio burlado por los magos, usted sabe muy bien, y buscó matar a los niños. Pero Dios le advierte a José de que había un plan para destruir al niño de parte de Herodes. Note que Satanás desde el principio, desde el día del nacimiento de Jesús, estaba buscando la oportunidad para completamente destruir a Jesús antes de que naciera. Cuando nació, antes de que creciera, ya estaba buscando destruirlo. Llega el ángel del Señor a José una vez más en el verso número 13 de Mateo 2. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor les apareció. ¿Quién se marchó? Después que se marcharon los magos. Le aparece un ángel del Señor a José en sueños y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Okay? Dios viene con una advertencia a José: ve, levántate, que hay quien busca hacerle mal al niño. Déjame dar un poquito de lo que está pasando. El día que nació Jesucristo, usted sabe muy bien que no se halló lugar en el mesón y lo pusieron en un pesebre y lo demás. Yo no creo que era un establo, yo creo que era simplemente una casa en donde la parte inferior de la casa siempre era el lugar donde se guardaban los animales en la noche, y había un pesebre. Un pesebre es una caja donde se le echaba comida a los animales, es el pesebre. El pesebre no es un establo, el pesebre era la caja que era hecha de piedra o de madera, en donde se echaba el heno para que los animales comieran o cualquier tipo de alimento que se les daba a ellos. En las casas de muchas personas en aquel tiempo, la plataforma, la parte baja de la casa era el batey, como decimos en Puerto Rico, el patio, y ahí también habían animales que estaban durante el día ahí, pues las cabras para la leche, etcétera, etcétera. No había lugar en el mesón. La palabra mesón no es un hotel, sino que es un cuarto grande. Las casas en aquel tiempo tenían el cuarto grande de arriba, donde todo el mundo dormía, y la planta baja, en donde estaba la cocina, la sala y el comedor, y el patio. Y era donde se hacía toda la actividad, era ahí. Y habían animales dentro de la casa que vivían con ellos. Era común. No había espacio arriba en el cuarto grande. Así que José y María se quedaron en la parte baja y tomaron al niño y lo recostaron en un pesebre, en una caja donde se echaban los alimentos de los animales. El pesebre funcionó de cuna esa noche. ¿Qué ocurre? Acuérdense que José y María vinieron allí para el censo. Pues se quedaron allí. El censo pasa, cumplen con los requisitos del censo. 40 días después del nacimiento de Jesús, ellos estaban supuestos a ir a Jerusalén al templo para presentar al niño. Ellos fueron 40 días después y presentaron al niño y regresan a Belén. Probablemente José consiguió una casa en Belén, se consiguió un trabajo en Belén y están allí quedándose, hospedándose, trabajando y viviendo una vida. En el proceso aparecen los magos y comienza el problema ahora con Herodes. Ya José, como dije, era carpintero, ya quizá tenía un trabajo, ya quizá habían conseguido un lugar donde podían quedarse más permanentemente y estaba en el proceso de desarrollar su vida allí en Belén. Acuérdense que él originalmente era de Belén y probablemente aún tenía familia en Belén, probablemente. Entonces, en ese proceso surge ahora el peligro de parte de Herodes. Dios envía un ángel, le dice a José: ve y levántate y toma al niño, toma a su madre y llévalos a Egipto. No sabemos en qué parte de Egipto ellos fueron. No dice, solamente dice Egipto. Muchos teólogos, estudiadores e historiadores creen que fueron a la ciudad de Alejandría, Egipto. La ciudad de Alejandría, Egipto, está al norte, al noreste de la parte de Egipto, a unas 350 y tanto de millas de distancia desde Belén. Es una distancia bastante larga. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudad de Alejandría
Alejandro Magno la había instituido como una ciudad refugio para los judíos unos 300 tantos años antes de Cristo. Y en Alejandría, para el tiempo de Jesucristo, el historiador Filo nota que habían alrededor de 1 millón de judíos viviendo en Alejandría. Así que probablemente ahí fue donde fueron, una comunidad grande de judíos que estaba en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Y dice que José y María, no estamos seguros, pero podemos asumir que fue ahí, salieron inmediatamente. Dice el verso 14, que José se levantó. Y note la disposición a obedecer la palabra de Dios. Se levantó y tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Miren lo que dice, tomó de noche al niño y a su madre. No sabemos si fue inmediato el asunto, probablemente. Acuérdense, dice que se le apareció el ángel en un sueño una vez más. Él se despierta del sueño, probablemente se despierta del sueño, despierta a María y le dice, empaca que nos vamos. Probablemente fue así. O quizás esperó al otro día para poder hacer todos los arreglos y salió de noche. Salió de noche porque era lo más sabio hacer, no te la sabiduría de él. Durante la noche nadie iba a saber quién era el que estaba andando en la calle. La oscuridad de la noche los protegía a ellos. Los vecinos no se enteraron de que se fueron. Nadie se enteró, se desaparecieron de repente. Estaban allí viviendo y José se desapareció con María. Quizás él trabajaba haciendo algún trabajo de carpintería. No volvieron a encontrar el carpintero. ¿Dónde está? Me dejó la casa en construcción a mitad. No saben dónde está. Simplemente se desaparecieron. Probablemente la misma noche que tuvo el sueño o el día después. No sabemos específicamente. Yo creo que probablemente fue inmediatamente. Yo creo que había una urgencia en el mensaje. Levántate y toma al niño y toma a tu esposa María y vayan a Egipto porque Herodes va a levantarse para matar al niño. Yo creo que con ese mensaje la urgencia en José fue tal que, mi amor, te amo con todo corazón, pero empaca solamente lo menos que pueda. No empaque mucho porque está pesada la cosa. Vamos. Y nos vamos. Note la obediencia de él, note la acción, note la disposición a poner a un lado sus preferencias personales, a poner a un lado sus prioridades personales. Señor, pero yo tengo mi trabajito de carpintero que lo estoy haciendo ahora y aquí estoy bregando. Señor, pero la casa esta que voy a hacer la voy a abandonar. Señor, pero ¿cómo va a ser hasta Egipto? De Belén a la frontera con Egipto eran 75 millas de distancia, de Belén a la frontera con Egipto. Y de ahí tenían que andar otras 100 millas más para por lo menos estar en un lugar que era más o menos seguro. A lo mínimo tuvieron que caminar alrededor de 175 a 200 millas, a lo mínimo. Si fueron hasta Alejandría, fueron sobre 300 millas de distancia. No fue de aquí a la vuelta de la esquina. Note que él estuvo dispuesto a cumplir con la palabra del Señor sin cuestionar lo que Dios le había dicho que hiciese. El ángel le dijo a José que estuviera allá en Egipto hasta que yo te diga. Note eso. Huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga. No había tiempo, no sabía. Él se fue con su esposa y con el niño sin saber cuánto tiempo iba a pasar allá. No es que iban de vacaciones una semanita para darnos un viajecito a dar la vuelta a ver las pirámides de Egipto. No, era vete, protege al niño, protege a María, escóndanse hasta que yo te diga no puedes regresar. Probablemente fueron unos cuantos meses, no sabemos el tiempo, pero puede ser que hayan pasado 3 a 4 meses. Porque dice que una vez murió Herodes, entonces el ángel regresa y le dice ahora puedes regresar. Y probablemente según la cronología entendemos que probablemente fueron unos 3 o 4 meses el tiempo que pasaron en Egipto allí. Ahora, Mateo nos indica a nosotros por qué es que esto es importante. ¿Por qué es que esto es importante? ¿Sabes? La pregunta es, pero ¿para qué llevarlos para Egipto? ¿No era más fácil que cogiera al niño y se fuera corriendo a un lugar en donde estuvieran seguros, pero no fuera tan lejos? ¿Por qué no le dice sube de vuelta a Nazaret? ¿Se acuerda que ellos venían de Nazaret originalmente? Cuando ellos salen, cuando se hace el edicto que tenían que todo el mundo ser empadronado, era el censo, estaban en Nazaret viviendo, al norte. Pero José y María siendo de Belén, descendientes de David, tuvieron que regresar a la tierra de sus padres, que era Belén. ¿Por qué no le dice, coge al niño y vete para Nazaret rápido? Porque Herodes solamente mandó a matar a los niños de Belén, no mandó a matar a todos los niños de Israel, solamente de allí, de Belén. ¿Por qué no los manda a Nazaret? ¿O por qué no los manda a otro de las ciudades cerca en el área? ¿Por qué enviarlos a Egipto?
Mateo no dice por qué. Verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. La razón por la cual tuvo que llevárselo a Egipto y no podía cuestionar: Señor, pero Egipto está lejos, vamos por un lugar más cerquita. Fue sin cuestionar, es porque había una profecía antigua testamentaria que tenía que cumplirse, que de Egipto Dios llamaría a su hijo. Eso se encuentra en Oseas capítulo 11, verso 1. Y es una profecía tipológica. Dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Lo que quiere decir es interesante porque es una declaración histórica, porque de Israel Dios sacó de Egipto Dios sacó a Israel. ¿Se recuerdan? De Egipto Dios sacó a Israel. Así que el verso, por inspiración del Espíritu Santo, Mateo nos dice a nosotros que mira hacia atrás a la historia de que Dios sacó de Egipto a Israel, pero también el verso miraba hacia el futuro, indicando que de Egipto Dios sacaría a su hijo, a Jesús. De la manera en que Dios sacó de Egipto a Israel su hijo, también sacará al hijo de Dios de Egipto de esa misma manera. Es lo que quiere decir. Es interesante esto porque Oseas escribió esto 700 años antes de Cristo. Cuando Oseas lo escribe, cuando Oseas escribe esto, está haciendo una referencia a un evento que tomó 700 años antes de él, mirando 700 años hacia el futuro también en el cumplimiento de Cristo. O sea, Oseas 11:1 habla de lo que ocurrió 700 años antes de Oseas, cuando Dios sacó de Egipto a Israel, y habla también lo que ocurrió 700 años después de Oseas, cuando Dios sacó de Egipto a Jesús. Esa es la razón por la cual tuvieron que ir a Egipto. ¿No era más fácil que Dios cogiera a los ángeles y enviara ángeles y protegiera al niño, o cogiera a todos los soldados de Herodes y los confundiese, o los cegaran cuando llegaran a la casa y le dieran una ceguera sobre ellos para que no vieran a Jesús? Claro que sí, Dios puede hacer cualquier cosa. Mas, sin embargo, había un propósito divino en que tenían que ir a Egipto para que se cumpliese la profecía dada por Dios. Así que José obedece a Dios en proteger al niño y a su madre, ve y huye. Y José obedece a Dios también al regresar a Jesús de Israel cuando el ángel claramente se lo dice. 3, 4 meses pasaron, quizás ya le está viviendo. Ya, pues acuérdese, usted va a estar en un lugar por 3 o 4 meses. Usted no va a estar viviendo al lado de un río esperando a ver qué pasa en una caseta de campaña. Usted va a buscarse un lugar y quizás un trabajo y que después no tengo que proveerle. Probablemente había un poco de dinero. Acuérdense que los magos le trajeron oro, incienso y mirra, 3 artículos preciosos, y probablemente el viaje a Egipto fue financiado con lo que los magos le regalaron al niño y lo que le regalaron a María y a José. ¿Okay? Entonces, van allá a Egipto, están esos meses. Dios le dice ahora a José: tocó el tiempo de regresar. Verso 19. Cuando murió Herodes, el ángel vino, apareció a José en sueño y le dijo: ahora toca al niño, levántate, y a su madre tómalo y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Una vez el mensaje de Dios viene a José, le da instrucciones de regresar a Israel. Él inmediatamente, dice el verso 21, y levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. No cuestionó el mensaje, no puso pero, Señor, ya estoy aquí, ya tengo un trabajito aquí, ya tengo una casita aquí, ¿por qué va a ir de vuelta a Israel? Sino que se levanta, toma al niño, toma a su madre y regresa a Israel, tal como Dios le dijo. Y miren la sabiduría de José en tomar la decisión de a dónde iba a ir. Probablemente él iba de regreso a Belén. Acuérdense, donde último estuvo viviendo él fue en Belén. Y regresaba allí, pero dice que oyó que Arquelao. ¿Quién es Arquelao? Arquelao es el hijo de Herodes. Y fue uno de los peores también gobernantes de aquella región, rey de aquella región. Dice que cuando él supo que Arquelao reinaba sobre Judea, acuérdense que Belén estaba en Judea. Cuando él supo que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, dice que tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueño, dice que partió para la región de Galilea y fue y se estableció a una ciudad llamada Nazaret. Una vez más, Dios le dice: no es en Belén. Dios le advierte: no es en Belén, sube, continúa hacia el norte y llega hasta la ciudad de Nazaret, y en Nazaret te vas a establecer. Y mira lo que dice Mateo: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, o los profetas, sería llamado Nazareno. Que Dios
de tal mensaje a José, y José estuvo dispuesto a obedecer a Dios en regresar al niño de Egipto y regresar y establecerse específicamente donde Dios le dijo que se estableciese. Y el último punto que quiero hacer, le voy a cerrar con esto. José obedeció a Dios al criar al niño como su propio hijo. Al criar al niño como su propio hijo. Cuando el ángel se le aparece en sueño a José por primera vez, el ángel le dice: toma a María como tu mujer. Y ella dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. En otras palabras, el ángel está diciendo a José: José, yo sé que el niño no es tuyo, pero vas a tomar a María como tu esposa y al niño que está en su vientre como tu hijo. Lo vas a tomar como tú, porque en el mandato de ponle por nombre Jesús, yo creo que está la implicación de vas a aceptar al niño públicamente como tuyo. Lo que quiere decir. O sea, vas a ser el padre adoptivo del niño. Vas a decir: el niño es mío y le pongo por nombre Jesús. Acuérdense que el padre dándole el nombre es un reconocimiento de que el niño es suyo. Cuando él le da el nombre al niño, admite que es suyo. Pero José sabía que no era suyo. José sabía que era obra de Dios lo que creció en el vientre de su esposa María. Mas sin embargo, obedeció a Dios al criar al niño como su propio hijo. Y José fue el padre terrenal del niño Jesús. Yo creo que Dios escogió un buen hombre para ser ese padre terrenal. A través de los evangelios se habla de Jesús y se identifica como el hijo de José, de quien aprendió también el oficio que él hacía de carpintero. Si usted lee los evangelios, mira esto, Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Estas preguntas vienen porque cuando la gente comenzaron a ver a Jesús, que hablaba con tanta sabiduría, con tanto entendimiento, y hacía milagros y hacía tantas cosas, ellos se quedaron maravillados y decían: Dios, pero ¿quién es este? Y las preguntas venían hasta cierto modo como una forma de burla. Acuérdense que Jesucristo no creció en Jerusalén, creció en Nazaret, al norte. Jesucristo no creció con los fariseos y con los escribas y con los eruditos y con la élite, la clase alta de Jerusalén, siendo instruido por los doctores de la ley. Él creció en Nazaret trabajando como carpintero con su padre. Y cuando preguntan: ¿no es este el hijo del carpintero? Es otra forma de decir: pero aquí mira es un carpintero, se cree teólogo. ¿Y lo que es un carpintero? Es lo que quiere decir, es una forma derogativa de referirse a Jesús. Entonces, Mateo 13:55. Lucas 4:22, mira lo que dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Note como públicamente, el punto que quiero hacer es el siguiente: José crió a Jesús como su hijo. Y todo el mundo reconocía a Jesús como el hijo de José, el carpintero. Y no solamente eso, sino también que reconocían a Jesús como el carpintero, el hijo de José, el carpintero. Mira lo que dice en Marcos, es interesante. Marcos dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Mira qué interesante. ¿No es este el carpintero? Aquí dice: ¿no es Jesús el carpintero? Entonces, cuando usted lee los cuatro evangelios en conjunto, Juan también 6:42 dice: ¿no es este Jesús el hijo de José? Cuando usted lo lee en conjunto, podemos parafrasearlo de esta manera: ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de José, que también es carpintero? Es lo que están queriendo decir. ¿De dónde saca esta gracia, esta sabiduría, este entendimiento, esta inteligencia? ¿De dónde viene todo eso? Yo creo que José jugó un papel muy importante en la vida de Jesús. Muy importante. Miren, en Lucas, voy a cerrar con esta lectura. En Lucas 2:40 en adelante, Lucas nos da un resumen bien corto de la vida temprana de Jesús. La vida temprana de Jesús. Los evangelios no nos dan mucho de Jesús. Nos dan su nacimiento. Lucas nos da un resumen corto de los primeros años de vida de Jesús hasta el día que cumplió sus 12 años. Y después de eso, salta a cuando él cumple 30 años y comienza su ministerio. No nos dice nada más la Biblia acerca de la vida de Jesús.
Y en Lucas 2:40 en adelante tenemos esa narrativa acerca de los primeros años de vida de Jesús. Mira lo que dice. Acuérdense en algo, que mientras que Jesús es 100% Dios, también es 100% hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre. Y en su humanidad, él creció como un niño común y corriente. Él aprendió a hablar, él aprendió a leer, él aprendió a utilizar cosas con sus manos, igual que un niño. Creció como un bebé, fue amamantado por su madre, usó pañales que se los tenían que cambiar y también eran apestosos, ¿sabe? No es porque era Jesús, eran pañales limpios, no. Era un niño, un hombre común y corriente en el sentido, pero concebido perfectamente por el Espíritu Santo, ¿ok? Es completamente Dios y completamente hombre. Y en su humanidad creció como un niño común y corriente. Y necesitaba la instrucción de sus padres, igual que nuestros niños necesitan la instrucción y el ejemplo de sus padres. Mira lo que dice Lucas 2:40 adelante. Y el niño crecía, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaban sobre él. Continúa la lectura, dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta y llevaron a Jesús a la fiesta. Punto el siguiente: sus padres fueron un ejemplo para Jesús de la obediencia y la fidelidad a Dios. Ellos acostumbraban siempre cumplir con la ley de Dios. Iban todos los años a la fiesta. Y cuando Jesús tuvo la edad para ir, también fue junto con ellos a los 12 años. Que cuando el niño llega al nivel de madurez en la cultura de Israel, el niño a los 12 años llega a un punto de madurez que es responsable espiritualmente ahora delante de la sociedad. Y Jesús va a Jerusalén para celebrar la fiesta con sus padres. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que se les perdió en el templo. Ahí te dirá que mi padre es más irresponsable. No es eso. Es que la costumbre era que todo el mundo viajaba en comuna. No iban que María y José solito caminando para Jerusalén de Nazaret. Y viajaban juntos. Era una caravana de personas. Todos los primos, los tíos, los sobrinos venían juntos. Y por supuesto, cuando vienen todos juntos y hay un montón de muchachos también allí, ¿qué usted hace con su hijo? ¿Está bien? Vete a jugar con tus amiguitos. Y María y José estaban acá con los adultos y todos los niños estaban allá jugando, iban caminando juntos y salen de Jerusalén regresando hacia Nazaret, hacia el norte, y resulta que cuando se dan cuenta, Jesús no está dentro de la caravana de personas. Lo buscan, saben que lo encuentran en el templo, eventualmente y van y lo hallan allí. 3 días después lo hallan en el templo. Y ellos estaban muy llenos de angustia y él les dice: ¿por qué me buscáis? Verso 49. ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Dice, pero ellos no entendieron las palabras que él había dicho. Aunque ellos obedecieron a Dios, José y María obedecieron a Dios, ellos todavía no tenían una relación completa y total de quién era Jesús y lo que él iba a hacer. María no fue creyente en Jesús hasta después que Jesús muere. María en el ministerio de Jesús buscaba a Jesús porque pensaba que algo le había pasado en su mente. Acuérdense, los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús hasta después. Durante su ministerio terrenal, ellos todavía no han recibido el entendimiento completo. Así que aquí José y María no entendieron qué Jesús quería decir. Pero dice, verso 51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó, mira el punto, y continuó sujeto a ellos. Madre atesoraba estas cosas en su corazón. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice que el niño crecía. Con el ejemplo de sus padres, dice, continuó sujeto a ellos. Y crecía. ¿Cómo él crecía? Creció como un niño común y corriente. Y yo estoy seguro que muchas fueron las enseñanzas que su padre le inculcó a padre José, le inculcó al niño Jesús. A lo menos aprendió a usar el martillo de parte de él. Porque llegó eventualmente a ejercer el mismo oficio que José ejercía Jesús, siendo carpintero como su padre. El punto es que José obedeció a Dios al criar al niño Jesús, que no era suyo, como si fuera suyo. Y le dio todo lo que el niño necesitaba, como un padre debe hacer a cualquier niño. ¿Sí? Miren, para concluir, la realidad es que Dios no hubiese enviado a Jesús a crecer bajo el cuidado de una familia irresponsable. Dios había preparado un varón justo y obediente que estuviese dispuesto a escuchar los mandatos divinos
y que dedicase su vida al cuidado del niño. La Biblia no nos dice mucho más acerca de José. Se cree que murió joven y cuando Jesús comenzó su ministerio, ya José no estaba en la escena. Cuando Jesús llega adulto, no se menciona solamente a María y a los otros hermanos de Jesús, ¿sí? José tuvo hermanos y hermanas. María no fue perpetuamente virgen. Eventualmente, por supuesto, María y José vivieron una vida matrimonial común y corriente. Pero nunca en el ministerio público de Jesús nunca se menciona a José. Su nombre siempre está ausente. No es porque salió corriendo, se cree que él había muerto. En la cruz, si ustedes recuerdan en la cruz, cuando Jesús va a expirar, Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre. O sea que Jesús le encarga a Juan el cuidado de María. La razón por la que Jesús hace tal cosa es porque María era viuda. Porque si María no fuera viuda todavía, José era que se encargaba de ella. Pero María estaba viuda. Y la segunda razón por la cual lo encarga, pero los hermanos de Jesús ni siquiera creían en Jesús. Y Jesús, en vez de dejarle a su madre encargada a un grupo de muchachos cabeciduros que ni siquiera creían en él, se la dejó a un discípulo obediente que amaba a Jesús y que conocía el evangelio, Juan. ¿Okay? Así que vemos que José, había muerto probablemente muy temprano en la vida de Jesús. No sabemos cuándo, pero no aparece en la escena en el ministerio público de Jesús. Aunque no hay mucho en la Biblia acerca de José ahora, lo poco que se dice de él nos enseña mucho acerca de él y nos da un buen ejemplo de lo que un hombre justo es. Mi exhortación, por supuesto, yo creo que es un buen ejemplo para todos nosotros, no solamente para los varones, sino para todos nosotros. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, estar dispuestos a obedecer los mandatos de Dios, aunque sean difíciles, estar dispuestos a humillarnos, nuestro ego, nuestras prioridades, nuestras preferencias, ponerlas a un lado y someternos a la palabra de Dios, aunque nos cueste todas las cosas. Y eventualmente Dios recompensa esas obras. Yo creo que en Él tenemos un buen ejemplo de un hombre obediente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has hablado a través de la misma. Gracias que en este repaso, Señor, de la historia de los eventos que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesús, podemos examinar el carácter de José y podemos ver cómo él fue un hombre obediente a ti. Podemos ver que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por la causa que tú le habías dado, por el mandato que tú le habías implantado en su corazón. Señor, solamente te rogamos y te pedimos que nos ayudes a nosotros también a ser igual, Dios, a que estemos dispuestos a obedecerte hasta el fin, siempre poniendo a un lado nuestros egos y prioridades personales y siempre haciendo todas las cosas como tú quieres que las hagamos, Dios. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre ser hombres y mujeres obedientes a ti, a tu palabra. Por tus amados Jesús, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.